Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre el tema de la invasión napoleónica y la Constitución de Cádiz de 1812. Destaquemos que la invasión napoleónica fue uno de los episodios más sangrientos en la historia de España, que marcó un cambio en la monarquía española al abdicar al rey Carlos IV de Borbón en favor de su hijo Fernando VII. La invasión se realizó bajo un estratagema por parte de Napoleón, quien había llegado a un acuerdo con los españoles. De ahí surge el Tratado de Fontainebleau para invadir en conjunto a Portugal, por lo que no pusieron resistencia ante su entrada, pero una vez que alcanzaron Portugal se volvieron contra los españoles y ocuparon el país. La Guerra de Independencia española fue parte de las llamadas guerras napoleónicas. Se azotaron a casi toda la totalidad de Europa a comienzos del siglo XIX. Francia se enfrentó a una alianza entre España, Reino Unido y Portugal, cuyo objetivo era el control de la península ibérica. Inicialmente, en España era aliada de Francia mediante el acuerdo suscrito por el primer ministro Manuel de Godoy y por Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses mediante el Tratado de Fontainebleau. En este tratado se acordó que España y Francia invadirían juntas a Portugal, la cual era aliada de Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, y a pesar de que Napoleón había prohibido el comercio con dichos países, ellos no lo habían acatado, por lo que decide invadirlos. Para llevar a cabo esta invasión, España permitiría que las tropas y el ejército francés traspasaran las fronteras y camparan por la península española para llevar a cabo el objetivo. La estrategia era dividirlo en tres zonas. El norte sería entregado al rey Etruria, sobrino de Fernando VII, para compensarlo por los territorios italianos que se le habían entregado a Napoleón. La zona sur sería para la familia de Manuel Godoy, la zona del centro para cambiarla por Gibraltar y la isla de Trinidad. Las colonias portuguesas se dividirían entre ambos, entre Francia y España. Pero en 1808 Francia se volvió en contra de España, y esto fue el antecedente para la posterior Guerra de la Independencia Española, con el fin de poder deshacerse del yugo de los franceses, bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español que ocupaba Portugal. Francia comenzó a enviar tropas imperiales a España en febrero de 1808. Napoleón ordenó a los comandantes franceses tomar las fortalezas militares estratégicas españolas. Este era el comienzo de la guerra. El ejército español se vio prácticamente paralizado, sorprendido, mal quedado, sin sus mejores tropas, llevadas por Napoleón Bonaparte a Dinamarca o dispersos desde Portugal a las Islas Baleares. Para asegurar su habilidad maniobra militar, Napoleón tejió una serie de intrigas contra la familia real española, en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales Napoleón obtiene el derecho sobre la corona de España. El emperador cede sus derechos a su hermano José Bonaparte, quien asume el cargo como el rey de España bajo el título de José I. Esta usurpación del trono provocó el levantamiento popular que se extendió por todo el país. Los ciudadanos de Madrid se levantaron en rebelión contra la ocupación francesa el 2 de mayo, matando a 150 soldados franceses. La respuesta fue brutal. Represión a los manifestantes que concluyó con la tristemente famoso fusilamiento del día 3 de mayo. Acaba de comenzar la resistencia española y la guerra de independencia. En la Constitución de Cádiz política de la monarquía española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, fue promulgada por los Cortes Generales españoles, reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica tras tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Oficialmente estuvo en vigor solo 2 años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, pues en su periodo de gestación, buena parte de España se encontraba en manos de gobiernos afrancesados de José I Bonaparte.
otra en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su posición a José I y el resto de los territorios de la corona española. Los virreinatos se hallaban en un estado de confusión y vacío del poder causado por la Guerra de Independencia. Posteriormente, se volvió a aplicar el 8 de marzo de 1820, cuando en Madrid Fernando VII es obligado a jurar la Constitución española de 1812, estando vigente durante el trienio liberal de 1820 a 1823, así como durante un breve periodo de 1836 a 1837 bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. La Constitución establecía la soberanía en la nación. Ya no era el rey y la monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey y el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otras cuestiones, por lo que no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos en su articulado. Además, confirmaba que la nacionalidad española para todos los nacidos en cualquier territorio de la corona española y prácticamente fundado en un solo país, junto a las provincias americanas y asiáticas. Por el contrario, el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su artículo 10 cualquier otra confesión, y el rey lo seguía haciendo. Este contexto constitucional no contempla el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres. Se le reconoce en gran estima su carácter liberal, un afán en defensa de los derechos individuales, su posicionamiento en querer modificar defensa de los derechos individuales y las instituciones propias del antiguo régimen, y en general recoger medidas generadoras enfocadas con espíritu idealista en mejorar la sociedad. Algunos redactores de la Constitución murieron durante la epidemia de la fiebre amarilla, que se desató en España en los primeros años del siglo XIX.